Bueno, estamos en corte de ruta 6, acceso a comunidad de San Bernardo, en el Chaco, con Mártires Córdoba. Contame un poco qué es el reclamo que están haciendo. Bueno, nosotros como vecinos de la localidad y como movimiento social, ¿no es cierto?, hemos decidido hacer un reclamo a nivel local y a nivel provincial, reclamando urgente el inicio de clase para nuestros hijos, o sea, porque creemos que nuestros hijos, principalmente de la clase más humilde, debemos exigir la educación a nuestros hijos, porque esto viene hay un conflicto que vienen arrastrando del año pasado, que los chicos ya han faltado casi 60 días de clase por 60 días de paro que han hecho los docentes, con un problema con el gobierno, ¿no es cierto?, y de cuales los más perjudicados son los hijos del que menos tiene, o sea, de la clase social más baja. Entonces creemos que esto no debe suceder, y principalmente los hijos de nosotros, ¿no es cierto?, y de los hermanos de clase que nosotros representamos, no puede ser de ninguna manera rehén de un problema salarial o de un problema político, ni en la provincia ni en la nación. ¿Cuál es la respuesta por parte del gobierno hasta el momento? Y nosotros en esto vamos a la segunda medida de fuerza. El miércoles de la semana pasada hemos salido justamente en este mismo lugar donde ha bajado el ministro de Educación y ha hecho una promesa que el día lunes de esta semana nos garantizaba que nuestros hijos volvían a las aulas, y hoy le hemos esperado el lunes, martes, y el miércoles hemos tomado una decisión, ¿no es cierto?, otra vez de vuelta, de tomar la medida de fuerza, y que el ministro de Educación venga aquí en la localidad y nos dé la respuesta que hizo en su promesa, ¿no?, que nuestros hijos ya tienen que estar en las aulas. Ya llevamos casi 20 días de paro nuevamente en este nuevo ciclo, así que nosotros nos están haciendo un grave daño en la educación de la gente que menos tienen para poder educarse, ¿no? Contame cuáles son los pasos a seguir si no hay respuesta positiva, ¿no? Y bueno, hoy nosotros el paso a seguir sería que nosotros como movimientos sociales siempre hemos avanzado a través de la ilegalidad, porque en la única forma que nos escuchan los gobiernos nacionales, provinciales o locales son por los medios que nosotros tenemos de poder comunicarnos, los cortes de ruta, las marchas, ¿no es cierto?, que esas son unas formas ilegales en donde por esa vía siempre nos podemos comunicar. Si no tomamos esta clase de medidas, los gobiernos de turno a las clases sociales que hacen sus reclamos no se les escucha. Entonces hoy vamos a través de la legalidad, o sea, asesorándonos, ¿no es cierto?, vamos a pedir un amparo judicial, o sea, vamos a presentar un amparo judicial a la provincia en donde que nos garantice urgente la educación de nuestros hijos. Cuando me hablas de movimiento de clases, contame a qué movimiento de clases perteneces y un poco cómo surge ese movimiento de clases. Bueno, mirá, nosotros hemos comenzado allá por el año 2000, ¿no es cierto?, cuando salíamos a pedir, en ese entonces salimos a pedir comida para la clase social más protegida que tenemos, ¿no es cierto?, que sería el sector social de la clase más pobre. O sea, entonces nos hemos organizado desde aquel entonces y fuimos avanzando a través ¿no es cierto?, nosotros fuimos avanzando a través de las organizaciones, vecinos autoconvocados. Hemos hecho hoy, por ejemplo, un movimiento de trabajadores desocupados, que tal y así llevamos la sílaba MTD, y reclamamos
o sea, algunas partes de nuestro derecho, porque tampoco nosotros creemos que estamos protegidos a través del sistema político, ¿no? O sea, nuestra Constitución, cuando nos ponemos a leer nuestra Constitución, tenemos muchos derechos adquiridos, de los cuales a nosotros, al 80% de los pobres, no le llega el cumplimiento de nuestra Constitución, que son donde juran nuestros gobernantes, ¿no? Que sería vivienda digna, de cuales los chaqueños, la clase humilde, vivienda, no contamos con vivienda digna, casi el 80% de los chaqueños, que está en la Constitución. Trabajo, pues somos un movimiento de desocupados, ¿no es cierto?, el MTD, o sea, trabajo formal con muy poco porcentaje. Seguridad, la seguridad tenemos también en muy poco porcentaje, principalmente nosotros los más desprotegidos, no nos alcanza la seguridad como debe ser, como dice nuestra Constitución. También estamos con la educación, una magra educación, llevamos 30 años de democracia y cuando miramos hacia atrás, ¿no es cierto?, las escuelas públicas, las grandes propagandas nacionales, provinciales, en donde dice que la igualdad de la educación no alcanza a todo, pero cuando reunimos, por ejemplo, 1000 padres y preguntamos quién tiene un hijo profesional, o sea, no tenemos profesionales dentro de la clase nuestra, o sea, nosotros lo hemos denominado un estudio chatarra, donde que la clase dominante nos cierran las puertas en las universidades, en los niveles terciarios, así que nuestros hijos no pasan más allá de un magro estudio secundario. Contame cómo es la organización del movimiento y cuál es el trabajo que realiza un movimiento de clase. Y bueno, mirá, nosotros como movimiento, ¿no es cierto?, quienes estamos al frente, que nos toca pelearle el día a día y pedir nuestro derecho, somos parte de la sociedad, ¿no es cierto?, más desprotegida, donde estamos reclamando nuestro derecho a través de estas luchas sociales, que son hoy los cortes de ruta, pidiendo trabajo, pidiendo educación. Hoy, por ejemplo, como movimientos sociales, con larga lucha, un mínimo porcentaje a través de la provincia estamos construyendo viviendas, hemos conseguido tierra, los cuales no cuesta mucho, ¿no es cierto?, pero la idea es mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, y principalmente a los hermanos de clase. Nosotros hoy, o sea, somos un movimiento social, ¿no es cierto?, donde que al no contar con un gremio, al no contar con trabajo formal, estamos esparcidos, ¿no es cierto?, sin poder organizarnos. Y bueno, acá en San Bernardo tenemos la suerte de que nosotros como movimiento social hemos trabajado también con el pueblo originario, donde que en este momento también está un movimiento social junto con el pueblo originario para poder reclamar nuestro derecho y luchar por mejorar la calidad de vida, principalmente nuestro, y mejorar la educación. Nosotros tenemos una magra educación donde que tanto el sistema como los trabajadores de la educación, que son trabajadores también, que son hermanos de clase, nada más que con trabajo, a veces son cómplices de estos sistemas de estudio donde que no nos dejan avanzar más allá de por ahí manejar una computadora y llegar hasta ahí, ¿no es cierto?, para conseguir algún empleo, en donde que yo te comentaba hace un rato, ¿no es cierto?, quiero ser reiterativo en esto, nosotros a veces ponemos todo nuestro esfuerzo para que nuestros hijos se vayan a la escuela, ¿no es cierto?, y pasen su nivel primario, llegar al secundario, donde que por lo menos queremos que llegue al terciario, o a veces tenemos el sueño de que nuestros hijos puedan llegar a la universidad,
y nuestros hijos, o sea, el 90% ven frustrada su futuro al pasar, ¿no es cierto?, a los niveles finales de educación, porque lamentablemente nuestros hijos vuelven de las universidades, de los niveles terciarios, porque tienen una base muy mala del nivel primario. Y cuando hacemos el balance, la intención de estos sistemas son, buscamos trabajo al nivel, por ejemplo, acá en la policía de la provincia o gendarmería, donde que somos usados nada más para, la clase nuestra son usadas nada más para cuidar los bienes del capitalismo, porque por ahí nos emplean en la policía, o llegamos, por ejemplo, de la clase nuestra llegar a ser docente, donde que la clase dominante no le aceita, por ejemplo, a un docente que hace todos sus niveles primarios, secundarios, y al llegar al terciario estudian 4 años, ¿no es cierto? Y, o sea, las clases dominantes y el sistema mismo no les reconocen como profesionales. ¿Dónde pensás que está el punto de partida para la construcción de un mundo mejor, de repente, por decirlo de alguna manera? Y yo creo que en la educación, o sea, yo creo que esta lucha que nosotros estamos llevando, apuntamos a la educación, apuntamos de que puedan llegar a administrar nuestra nación, nuestra provincia, nuestras localidades, hijos de la clase social nuestra, en donde que sepan de dónde viene, estén dentro de la piel del que menos tiene para poder mejorar, ¿no es cierto? Mientras seamos dominados por las clases dominantes, tenemos 200 años más de pobreza, porque realmente no conocen las necesidades, no están en la piel de la gente, ¿no es cierto?, desprotegida que tenemos en el país y en Latinoamérica. Así que yo creo que la pelea se le debe dar a través de la educación, y a través de la educación que podamos llegar a administrar las naciones, las provincias y las localidades. Bueno, Meta, te agradezco mucho por la entrevista y seguiremos acá en el corte hasta que haya alguna respuesta por parte del gobierno provincial. Sí, por supuesto, nosotros vamos a estar esperando la respuesta del gobierno provincial y con la esperanza, ¿no es cierto?, puesta en que esta revolución de lucha que hoy tenemos, ¿no es cierto?, que son diferentes a los años 70 o en las décadas pasadas, donde que las revoluciones eran de otra manera. Hoy yo creo que buscamos la revolución a través del trabajo, el estudio, en la parte pacífica, ¿no es cierto? Y creo que la lucha está para mejorar mientras que nosotros no nos eduquen, y por eso digo yo que el sistema nos da a veces los estudios chatarra, porque yo creo que cuando lleguemos en Argentina a que la sangre argentina de un originario gobierne el país, seguramente que va a cambiar muchísimo, y como está pasando en nuestra Latinoamérica, ¿no es cierto? Así como está pasando en Bolivia, como estuvo pasando en Venezuela, que hemos perdido también un defensor de lo que sea nacionales, como el comandante Hugo Chávez, ¿no es cierto? Ojalá que en este país nazca un Hugo Chávez, ¿no es cierto?, pero con sangre argentina realmente. Bueno, te agradezco y felicito la lucha del movimiento de clases que liderás de alguna manera, y bueno, a seguir adelante. Bueno, no, yo te agradezco a vos, porque por ahí esto sirve para que los compañeros que vayan sabiendo que a veces en algunos pueblitos lejanos también estamos los que tenemos la esperanza de un país, de un mundo diferente y las igualdades de clase, ¿no? Muchísimas gracias y adelante.